posiciones teológicas al respecto de varios temas, entre ellos guerra espiritual y todo eso. Hoy no estoy para poder cuestionar cosas, quiero apenas hablar de algunos principios. Uno de los principios que quiero enseñarte es lo siguiente, en guerra espiritual. Primero, todos nosotros enfrentamos luchas, presiones, cansancios. Nos cansamos a veces de tanto luchar frente a una misma circunstancia, etcétera, etcétera. Y a veces esas luchas se incrementan en nuestra vida. A veces esas luchas llegan a ser más fuertes en periodos. ¿Y sabes cuál es lo paradójico? Es que cuanto más lucha espiritual a veces viene, los problemas se complican, el primer pensamiento que nos asalta es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor me abandonó? ¿Por qué el Señor no me oye? Cuando el otro pensamiento debería ser ¿qué? ¿Por qué justo ahora que estoy en este tiempo, o queriendo aquello, o en esta fase de mi vida, mis problemas se están complicando? El primer pensamiento es porque el Señor debe estar queriendo llevarme a otro nivel y el diablo quiere detenerlo. Entonces, si tu pensamiento es ese, ¿cuál va a ser tu respuesta? Mayor fe y perseverancia, porque el Señor tiene algo mayor para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? En realidad, ese debería ser nuestro pensamiento. En lugar de pensar que Dios te está abandonando, que Dios te dejó, deberías pensar: alguna cosa grande Dios debe estar teniendo para mí. Yo recuerdo mucho que cuando me convertí al Señor, hubo en mi casa persecución de cristianos. Ya les dije, ¿no? Mis padres se oponían, todos se oponían, los problemas se complicaban. Y yo recuerdo que un día estaba en el ómnibus muy mal y me encontré con un hermano mío que me conoció, yo recién convertido. Y allí me vio que tenía los ojos rojos, había llorado y me dice: ¿estás mal? Yo dije: sí. Y le dije: es que todo se está complicando en mi vida. Todo se está complicando, mis padres. Desde que me he convertido, la cosa parece peor. Y él me miró a los ojos y me dijo así: ¿sabes por qué? Porque debe haber un plan grande de parte de Dios para tu vida. Y el diablo lo sabe. Y ha hecho todo lo posible para que en este momento tú te detengas. ¿Sabes? Aquello taladró mi mente y mi corazón. Aquello que escuchó produjo en mí una apertura a un principio. Si hay mayor lucha, no es porque Dios te abandonó, es porque el diablo quiere agotarte. El diablo no consigue destruirte, va a agotarte entonces de muchas maneras, porque él quiere detener ¿qué? El propósito de Dios en tu vida. Ese principio se dio en un momento inusitado. ¿Cuántos recuerdan que el Señor Jesús habló a sus discípulos que él tenía que morir y al tercer día resucitar? ¿Recuerdan que comenzó a hablar de ese asunto? La Biblia dice, ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es: ¿por qué el Señor tenía que morir y resucitar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile que está, ¿por qué? Porque Él vino para eso. Él nació para morir por nosotros, porque su muerte nos daría vida. Hemos hablado incluso el domingo pasado como acerca de Elías y Eliseo, todas esas representaciones bíblicas que todas nos muestran a Cristo. Aún Eliseo, que aún sus huesos hizo que un hombre muerto reviviera. Es el ministerio de Jesús. Su muerte produciría vida. ¿Cómo está entendiendo? Toda la Biblia nos habla de ello. Entonces el Señor Jesús, en otras palabras, dijo: yo he venido para eso. Y recuerden allí que Pedro se acercó. ¿Y Pedro qué le dijo? No hagas eso, Señor. Ahora, ¿tú cómo te imaginas a un Pedro acercándose a Jesús? Señor, no hagas eso, piénsalo bien. ¿Será? No, yo pienso que hasta lágrimas le ha salido. ¿Entiendes? Yo pienso que ha habido hasta conmoción. Maestro, no hagas así. ¿Entiendes? Ten compasión de ti mismo. ¿Está bien o no? Señor, no lo hagas. Y Jesús se voltea y ¿qué le dice? Lisurita, Pedro, lisur. Voy a mandar ángeles para que te consuelen. ¿Fue así? ¿Qué dice la Biblia? Es que le mostró y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿En ese momento Pedro estaba poseído? ¿Qué? ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Primera cosa, no voy a hablar de eso ahora. Escucha, ten cuidado con tus emociones. Por favor, dile al que está a tu lado: ten cuidado con tus emociones. ¿Está bien? Emociones de amargura, de rencor, hiperlamento, tristeza, corazón roto, rajado. Ya les he dicho, hoy en día es impresionante algunos términos que entran a la iglesia con más fuerza que la propia fortaleza del Señor. Estoy roto, rajado, no sé qué más. Escucha. O sea, ¿sabes? El Señor mira y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Tienes que tener cuidado de tus emociones.
Porque nuestras emociones pueden ser usadas como instrumentos del diablo. ¿Para qué? Para detener el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Están entendiendo eso? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Venir a morir por nosotros. Y alguien que está usando sus emociones para detener ¿qué? El propósito de Dios. No mueras, Señor, no hagas así. Entonces, a veces nuestras emociones son usadas por el diablo para detener el propósito de Dios. Dios quiere levantarnos como un ejército ¿de qué? De grandes hombres y mujeres predicadores del evangelio. Él nos dijo a todos nosotros que predicáramos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Él nos dijo a nosotros que Él nos encargó el evangelio, que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Él nos dijo que Él quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento y que está esperando porque nosotros lo hagamos. Él nos dice todo eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Nuestras emociones. ¿Qué emociones? Chao, tengo miedo. Emociones. No sé hablar, emociones. Pastor, se me hace un nudo en la garganta, emociones. ¿Están entendiendo? Ay, pastor, tengo tantos problemas que todavía voy a estar predicando. ¿Cuándo mis problemas se solucionan? Emociones. Nota cómo las emociones evitan que tú que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dejan de ser líderes? ¿Cuántos abandonan la iglesia? ¿Cuántos dejan lo que Dios tiene para sus vidas por emoción? Ay, estoy herido aquí con los hermanos. La hermanita tal, creo que ni prima es esa hermana. ¿Verdad? Sí. Me ha fallado, me ha mirado. Y por eso, porque te ha fallado, te ha mirado. ¿Qué? ¿Te alejas? No sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando que el propósito de Dios se cumpla? Entonces, cuidado con las emociones. Las emociones son usadas por el maligno para evitar que el propósito se cumpla. Las emociones de Pedro se estaban usando ¿para qué? Para pretender evitar que el propósito de Dios se cumpla. Entonces Dios tiene un propósito para tu vida en esta tierra. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un gran propósito para ti en esta tierra. Vive para cumplir ese propósito. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vive para cumplir ese propósito. No permitas que el maligno. Entonces es allí donde el diablo sabe eso. ¿Por qué es que el diablo nos tienta? ¿Por qué es que el diablo nos tienta? Escucha, nosotros creemos firmemente que hijos de Dios, hijos para siempre. La salvación no es por obras, es por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado: eres eternamente salvo, plenamente perdonado. ¿Está bien? Nada de lo que el diablo haga con tu vida así caigas lamentablemente hará que vuelvas al infierno. ¿Por qué? Porque el problema del pecado fue solucionado por Cristo en la cruz. ¿Están entendiendo eso? Entonces, si yo me hago una pregunta con ustedes: si ya nada puede hacer que vuelvas al infierno porque el Señor te rescató de allí, ¿por qué el diablo está empecinado en tentarte para que caigas? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que es verdad. Ya te perdió. Dile al que está a tu lado: el diablo te perdió, hermano. Por eso allá en el mundo ni el diablo te quiere, dile. Serio. ¿Y sabes por qué el diablo ni te quiere? Porque él sabe que tarde o temprano también lo vas a dejar. Porque siempre volverás a los pies de Cristo. ¿Están entendiendo? Pero entonces, ¿por qué se empecina en que caigas? ¿Por qué se empecina en que vuelvas al mundial? ¿Por qué se empecina en que otra vez tu vida vuelva a las cosas que hacías antes? Porque el diablo sabe que si bien no puede hacer más nada con tu eternidad, por lo menos va a hacer dos cosas. Uno, evitar que cumplas el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra, y hacer de tu vida una vida miserable cuando eres rico en la abundancia de bendición. ¿Cuándo están entendiendo eso? Entonces no lo permitas. Guerra espiritual es eso. Guerra espiritual es fundamentarse en la fe. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y ¿qué? Él huirá de vosotros. Y más adelante que dice: al cual resistid firmes en ¿qué? En la fe. ¿Y qué es la fe? Él me ama, Él está conmigo, Él me perdonó, Él me dio vida eterna, Él me lavó de todos mis pecados, Él me hizo heredero de toda bendición, Él me hizo sentar en lugares celestiales. En Él soy justo, en Él soy santo. Aleluya. Eso es fe, fundamentado en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si el diablo no puede destruirte, él va a trabajar para agotarte. ¿Por qué quiere agotarte? Para que tú dejes de cumplir los propósitos de Dios en tu vida. No lo permitas. Tu mayor anhelo en esta tierra sea: quiero vivir para cumplir mi destino, tu propósito en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo quiero un poco ver en una historia de David algunos de estos principios. Mira lo que dice 1 de Samuel capítulo 27 verso 1. Vamos a 1 de Samuel capítulo
27, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Pero David se dijo así. Usted sabe que después que David fue ungido como rey, pasaron 13 años para que él asuma el reinado. Muchos podemos creer que el día que el Señor ungió a David a través del profeta, todo eso, vas a ser el rey, al día siguiente se trasladó a palacio de gobierno. Así. ¿Sabes qué es lo que acontece? Que la vida de David se complicó. Ustedes saben, lo ungen como rey y todo se complica. La palabra de Dios nos muestra que Saúl, lleno de envidia por causa de la victoria que el Señor le dio sobre Goliat y todo ese asunto, Saúl comenzó a perseguir a muerte a David. ¿Todos recuerdan eso? 13 años huyendo, durmiendo en cavernas, en cuevas, durmiendo escapando, durmiendo en vil, tal vez ni durmiendo bien. ¿Cuántos recuerdan allí? La Biblia dice todo eso. 13 años. ¿Sabes? Tú te imaginas los pensamientos que pasaría por su cabeza. Eso es ser rey. Me han ungido como rey, mi vida ha sido de Guatemala, ha sido a Guatepeor, ¿verdad? La cosa se complica. Y allí un día él se cansa. La Biblia dice, nos muestra que él se cansa. El hombre conforme al corazón de Dios se cansa. ¿Se cansó de qué? Se cansó de constantemente depender de Dios. Qué triste es eso. ¿Entiendes? Porque vamos a ser sinceros. Hasta aquí, ¿quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? El Señor. Hasta aquí, ¿quién te ayudó? El Señor. Hasta aquí, ¿quién te fortaleció? Pastor, años de mi vida. Todos los días tengo que orar. Señor, dame el pan, dame el pan. ¿Cuántos años? 20 años, pastor. No tengo trabajo estable y hago esto, hago aquello. Y 20 años orando. Estoy cansado. Está bien, es verdad. Todos nos cansamos. Pero en el fondo, ¿qué estás diciendo? Me he cansado de depender de Dios. ¿Están entendiendo? Un día alguien se acercó así. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, usted sabe que el ministerio pasa por procesos. Inicialmente, cuando las iglesias son pequeñas, los pastores tienen que desarrollar una vida a la vez secular, una vida también de sustentar la iglesia. La mayoría de los pastores en los inicios de la iglesia son sustentadores de la propia iglesia, etcétera, etcétera. Y son momentos a veces, naturalmente hablando, con muchas luchas. Y entonces yo recuerdo que estaba hablando con un hermano, cómo el Señor nos bendecía. Yo le decía, hermano, ¿sabes qué? Un día cuando estábamos pastoreando la iglesia en Machu Picchu con mi esposa, levantamos la iglesia allá, el Señor nos concedió esa gracia y favor. Yo le estaba contando cómo es que a veces al no tener la economía necesaria, no podía trabajar en la carrera profesional que estaba porque no podía atender la iglesia. Habían muchos factores. Entonces comencé a lavar arena, comencé a hacer varias cosas, y entre una de ellas artesanía. Mi esposa y yo hacíamos artesanía. Mi esposa también comenzó a usar su potencial allí de cocina, comenzar a hacer platos que no habían allá, causa rellena, tortas heladas, cosas así. Entonces yo le estaba explicando al hermano cómo Dios traía milagros a nuestra vida. Y le contaba así, hay días, hermanos, donde nos levantamos y miramos y decimos, no hay nada en casa, y Señor, danos el pan de hoy. Y al poco rato tocan la puerta, pastor, la botella. Yo antes de convertirme al Señor tenía unas chispas de hippie. Entonces había aprendido a hacer artesanías con turopós, con piedras, unas cosas así. Entonces allí hacía trabajos con cuero, en esas botellas, no sé. Y tocaban, hermanos, la puerta, porque la mayoría vende allí artesanía, ¿no? Ahora, bueno, otros, pero todos están involucrados en el turismo. Y aquí cuando nos miramos decíamos, ¿qué les vamos a dar a nuestros pequeños? Ahora vamos a orar. Tocaban la puerta y decía, pastor, acabo de vender una de sus botellas. No sabe cuánto, pastor, $50. Aleluya, hermana. Quédate con la mitad, danos la mitad. Oh, todos bendecidos. Y le contaba al hermano, y el hermano, ¿sabes qué me dijo así? Pastor, ¿y no te cansas de todos los días de esta vida? Amanecer a veces, no hay que comer, mirar al cielo. ¿Está bien? Es una pregunta que puede producirte duda o crisis, o puede elevar tu fe. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, muchos de nuestros cansancios no es porque te estás muriendo de hambre. Muchos de tus cansancios es porque te cansaste de todos los días depender de Dios. Qué impresionante, ¿no? O sea, aquí David se cansó. Y la Biblia dice, mira lo que dice aquí en 1 Samuel 27:1. Pero David se dijo a sí mismo, tal vez un día perezca en manos de Saúl,
Por lo tanto, no hay nada mejor para mí que huir a la tierra de los filisteos, pero que Saúl pierda toda esperanza y deje de perseguirme, y todo Israel así me libere de sus manos. ¿Qué es lo que dijo allí? De pronto un pensamiento vino a David y dijo: estoy cansado. Cansado de luchar, cansado de huir. Cansado de decirle: Dios, líbrame, líbrame, líbrame. Cansado de mucha adrenalina dentro de mi cuerpo. De momentos de angustia cuando siento que ya me van a alcanzar. Mejor me voy a ir a la tierra de los filisteos. A ver si allí voy a ser libre. Y tú sabes que allí en la tierra de los filisteos, él incluso en un inicio tuvo que hasta fingir ser loco para no ser reconocido. Pero ¿sabes en qué termina David allá en la tierra de los filisteos? David allá en la tierra de los filisteos termina siendo un mercenario. Él y su ejército se ponen al servicio del rey de Aquis, de los filisteos, para hacerle sus trabajos de conquista. Es decir, todo el potencial, toda la fe que tenía, por causa de su cansancio, ¿terminó en qué? Terminó haciendo algo que no era ni para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Era simplemente, pasó una vida plenamente natural. ¿Cuántos a veces hace eso? Estoy cansado de insistir, cansado de aquello, mi célula no resulta, y de pronto deciden que solo una vida natural. Ellos deciden huir. ¿Por qué? Porque el diablo no te destruyó, pero logró cansarte. ¿Sabes? Hay algo tan interesante en la palabra. La Biblia dice que en la coraza, ustedes han leído sobre la armadura del cristiano. ¿Cuántos han leído en la Biblia sobre la armadura del cristiano? La espada, que es la palabra, el escudo de la fe, todo eso. Entre ellos dice que la coraza de justicia está ahí, la coraza en el pecho. Pero oh, extraño, la espalda no tiene protección. La espalda no tiene coraza, la coraza de justicia está en el pecho. ¿Sabes por qué? Porque en él Dios nos levantó a ser hombres y mujeres de guerra. Porque el Señor está con nosotros. Dios nos llamó a ser hombres y mujeres cuya batalla y guerra no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Porque aun cuando no hay caminos, Él abre caminos donde no lo hay. Y donde no hay, donde no hay caminos, Dios hace, aunque sea caminos en medio de la adversidad. ¿Cómo están entendiendo eso? Pero ¿sabes por qué el Señor nos muestra que no hay una coraza que protege la espalda? Porque el Señor no nos levantó para huir. Porque cuando tú estás en guerra, la justicia es tu coraza, tu protección. Pero cuando tú huyes, das la espalda y te vuelves vulnerable al enemigo. ¿Cuánto están entendiendo eso? Cuanto más huyes, más vulnerable eres. Cuanto más peleas, más la fuerza del Señor viene en ti. ¿Cuánto están entendiendo eso? No te canses de luchar. No te canses de luchar. Mantente firme en esa lucha. ¿Por qué? Porque la victoria está pronta para llegar a ti. Piensa siempre, cuanto más problemas hay, es porque estoy cerca de la puerta de la victoria. Alguna cosa Dios tiene para mí mayor. ¿Cómo están entendiendo eso? Y concluimos todavía diciendo algo. No peleamos en nuestra fuerza, peleamos en la fuerza del Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Dile al que está a tu lado: no dejes de luchar, hermano. Sigue adelante, firme. Si estás cansado, descansa, pero no dejes de luchar. ¿Cuánto dice amén a eso? Dile al que está a tu lado: si estás cansado, descansa. Por eso el Señor Jesús, ¿qué nos dijo? Venid a mí, los que están, ¿qué? Cansados. Yo les haré descansar. En Él tenemos descanso. Pero no dejes de luchar. ¿Cuánto dice amén? Dile al que está a tu lado: no dejes de luchar, no dejes de perseverar. El diablo quiere agotarte, dile, quiere cansarte. ¿Para qué? Para que desistas, para que tomes decisiones erradas. ¿Por qué decisiones erradas? Porque la decisión que David tomó fue una decisión completamente errada. Porque lo que no consiguió Saúl y lo que no consiguió los filisteos, él sufrió en esa decisión errada. ¿Qué decisión errada? ¿Sabes cuántos recuerdan la historia tan interesante? Vamos a abrir aquí nuestras Biblias un momento en 1 de Samuel capítulo 30, verso 1 al 6. Vamos allí, capítulo 30, verso 1 al 6. ¿Qué es lo que dice la palabra aquí? Lo que dice desde el 1 al 6. Por tanto, cuando David y sus hombres llegaron a Siglat al tercer día, los amalecitas habían saqueado el sur de Siglat. Lo habían atacado y quemado. Se habían llevado cautivas a las mujeres de allí, que allí se encontraban. Pero no mataron a nadie, ni a los pequeños ni a los grandes. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dentro de toda esa desgracia. Simplemente se los llevaron y siguieron su camino. David y sus hombres llegaron a la ciudad y le encontraron incendiada
y sus esposas e hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar más. ¿Alguien aquí lloró hasta que no tuvo fuerzas para llorar? Muchos, ¿no? Así dice, lloró hasta que no tuvieron fuerzas para llorar. Entonces David y la gente estaba con él, alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas más para llorar. Las dos esposas de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, la Carmelita, no sé, todas también fueron llevadas cautivas. David se angustió mucho, pues la gente hablaba de apedrearlo, porque todos estaban llenos de amargura, cada uno por su prójimo, hijos e hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. A ver, mira, en uno de esos trabajos que le encargaron de pelear las batallas que no eran suyas, porque se había vuelto un mercenario, porque se había desgastado y cansado tanto, que ahora prefirió vivir aquella vida aparentemente cómoda, aquella vida aparentemente más estable. Estaba en unas vacaciones espirituales. Mejor me voy a dedicar a mis cosas que hacer las cosas. En la iglesia hay tantos hipócritas, no sé qué, y el otro te fallan, no te reconocen, no sé qué más, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué acontece? Él se desgastó. El diablo recuerda, mira lo que te estoy diciendo, el diablo nos tienta. La pregunta es, oye, si ya el diablo no puede hacer que vuelvas al infierno otra vez, ¿por qué te tienta? Dile al que está, ¿por qué te tienta el diablo, miserable? Dos cosas acontecen. O el diablo es tonto, y yo no lo creo, porque de tonto no tiene nada. Entonces, ¿por qué te tienta? Ya te he dicho por qué. Porque él sabe que si tú caes, él lo único que va a hacer es evitar que tú cumplas el propósito de Dios. ¿A través de qué? De la condenación, a través de la intimidación. ¿Están entendiendo eso? A través de las consecuencias de los actos. Entonces, eso es evidente. Entonces aquí logró detener el propósito que Dios tenía temporalmente para David. En lugar de estar batallando las batallas que Dios le dio a batallar, estaba batallando las batallas de otros. Y ahí vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un día están felices con su ejército de 600, viniendo de una victoria. Y de pronto cuando llegan, ¡oh sorpresa! La villa donde ellos vivían, la aldea donde ellos vivían, había sido completamente, ¿qué? Saqueada, incendiada por los amalecitas. Y encima se habían llevado a todas las esposas, los niños, todos, gracias a Dios, no había nadie muerto. Cuando vieron eso, todos comenzaron a llorar, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Secuestraron, se llevaron a sus hijos, a sus esposas. Lloraron amargamente tanto que no tenían ni fuerzas. Y allí comienza un asunto. Todos estaban enojados. ¿Con quién estaban enojados? Con David, siempre así. El primero tiene que ser el líder, ¿verdad? ¿No? Sí. Algo pasa, el pastor siempre el culpable, ¿verdad? Sí, eso es normal. Él tiene que preparar liderazgo para eso. Si eres líder de serlo, igual. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué sucede? Todos comenzaron a llorar y echaron la culpa a David. Hermanos, en tiempos de crisis, alguien tiene que ser siempre el culpable, ¿verdad? Diles al que está en tiempos de crisis, alguien tiene que ser el culpable. Los matrimonios, ¿por qué pelean? Les llega una notificación de tu hijo, del director del colegio, que tu hijo Pablito se está portando mal. Ustedes comienzan a llorar, a discutir. ¿Y tú por qué no haces? Y tú también estás en la casa, y tú allá, y tú no vas a las reuniones. Guerra nuclear. Gracias a Dios los esposos no tienen armas nucleares, o las esposas. Desaparecerían al barrio entero. Entonces escucha, ¿por qué? Porque alguien tiene que estar. Así fue desde el Génesis. Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me dices, algún culpable. Eva, la serpiente. El pobre diablo ya no tuvo a quién culpar, porque era evidente. Entonces la culpa, escucha. Poner la culpa en otros, apedrear a David no era la solución. ¿Cuántos están entendiendo eso? Nunca va a solucionar las cosas. Poner la culpa en otros, acusar, nunca va a solucionar el problema. ¿Está bien? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades. Pelear con el esposo o la esposa no soluciona de primera instancia los problemas. La primera cosa que tienes que entender
es que el diablo está haciendo algo detrás de todas maneras. No estoy queriendo decir de que no debemos exhortarnos y tratar nuestros problemas, pero la primera cosa es que abras la boca y le digas al diablo: te prohíbo en el nombre de Jesús continuar con este asunto. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, lavado de todo pecado. Mi hogar es un hogar bendecido. Tu gracia, la gracia y el favor de Dios está con nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? Y después trata los asuntos. Amor, ven aquí, vamos a conversar. ¿Está bien? Tenemos que reorganizar nuestra vida, tenemos que hacer las cosas de mejor manera, vamos a orar. ¿Está bien o no? Sí. El problema es que nosotros de primera instancia hacemos que nuestra lucha sean con personas. Queremos apedrear. Apedrear a David les iba a hacer sentir bien. Porque me va a desfogar. Hay algunos, ¿no?, que tienen ganas de insultar y luego que insultan al esposo o a la esposa, van a decir: ay, ya me siento mejor. Pelear con personas te va a hacer sentir mejor, sí, pero no va a solucionar el problema. ¿Están entendiendo lo que les digo allí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí de pronto comienzan a condenarse. Comienzan a condenarse, comienzan a echar la culpa, comienzan a etcétera, etcétera. ¿Sabes? Necesitamos entender alguna cosa, que la solución es esa. Tampoco David comenzó a llorar y a hacer mea culpa. Porque realmente ¿quién era el culpable? David. David tomó una decisión errada, no escuchó al Señor, dejó que el diablo lo agotara, que lo llevara a la insatisfacción, lo llevara a qué cosa, a la frustración, tomara de sí y encima arrastró todo su ejército. Sí, era culpable. Pero hay algo tan interesante aquí en la Biblia, que no vemos a un David haciendo el mea culpa. No vemos a un David llorando, diciendo: oh Señor, yo soy un trapo de inmundicia, no sirvo para eso. No. Vemos a una actitud de la cual quiero hablar con ustedes, que es importante en nuestra vida. Sin embargo, antes de eso, quiero volver a decirte una vez más: no dejes de luchar. Dile al que está a tu lado: no dejes de luchar. Porque cuando dejas de luchar, entras en un tiempo peligroso. ¿Cómo es eso? Hay dos fases en la vida donde David dejó de luchar. Una, justamente es esto: cuando se fue huyendo hacia donde los filisteos, y su vida fue una desgracia. La otra es cuando se quedó en casa, ocioso, sin hacer nada. Otros peleaban la batalla y fue tentado y cayó en uno de los peores pecados. ¿Cómo están entendiendo eso? Dile que está a tu lado: no dejes de luchar. Porque cuando estás luchando, dile, vas a tener más hambre, más sed. Vas a necesitar más de ese. Cuando estás luchando, vas a necesitar más del Señor, más de Él, más de buscar, más de ayunar. Necesitas, ¿está bien o no? Pero el día que dejas de luchar, entonces no va a acontecer nada en tu vida. Contrariamente, pasarás de hijo a una actitud de sirviente del maligno. ¿Cómo están entendiendo eso? Sirviente del maligno. Entonces, sigue luchando. Y aun cuando luches, ten expectativas. Una de las cosas que a mí me interesa mucho y me da tanta alegría en la posición, y que a veces puede ser hasta cuestionable y no lo es que cuando David fue al campo de batalla, cuando Goliat estaba batallando allá contra el pueblo de Dios, recuerdan, y él preguntó qué estaba aconteciendo, le dijeron, ¿no? Le dijeron que allí ese Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios y todo eso. Y el Goliat dijo que si uno del pueblo de Dios lo confrontaba y le ganaba, no habría batalla. Simplemente ganaba. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Tú sabes qué preguntó David? ¿Tú sabes qué preguntó? David, una vez que averigua eso, dijo: ¿y cuál es la recompensa que el rey está ofreciendo para que él se enfrente a ese Goliat? ¿Sabes qué le dijeron? La recompensa es que dice que va a dar a su hija. Más emocionado peleó contra Goliat. Dile al que está a tu lado: los hijos de Dios anhelamos recompensa. Peleamos por la recompensa. Queremos recompensa. Todo lo que hacemos es soñando con la recompensa. Porque nuestro Dios dice que es galardonador de los que le buscan. Eso, ¿cuánto dice amén a eso? Sí, dale un aplauso al Señor si quiere hacerlo. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es premiador, dice la palabra. ¿Cuántos están entendiendo eso? De los que le buscan. Hermanos, no es cerrado. Para el mundo sí, no sé, para la religiosidad sí. ¿Cómo vas a buscar al Señor solo por la recompensa?
No, no es solo por la recompensa. Yo amo al Señor, estoy lleno de gratitud, pero yo quiero todas las recompensas que Él ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Si Él me dice que mantenerme firme en Él va a hacer que un día yo reine con Él, tiene una corona para mí de victoria, yo quiero esa corona. ¿Cuántos dicen amén eso? Yo quiero reinar con Él, yo quiero todo. Entonces nunca creas que todo lo que estás haciendo es en vano. El Señor dice así: Él no es deudor de nadie. Él es galardonador de los que buscan. Él honra a los que ese es su premio. Entonces, escucha, una de las actitudes que debemos tener en esta lucha, una de las motivaciones, debe ser la recompensa que el Señor tiene para nosotros. Entonces, con mayor coraje me voy a levantar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a un David que él sí, de pronto tiene una actitud impresionante. ¿Qué actitud? Yo quiero que leamos la parte final del versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30. Todos están echando la culpa, todos quieren apedrearlo. David también debería ir a un lugar y decir: Señor Dios, yo soy una basura, un trapo de inmundicia, por mi culpa, yo no sirvo para nada. ¿Cómo te has fijado en mí? Algunos, cuando están en crisis, van al Señor y que le dicen: Señor, dame fuerza. Y parece que hay un silencio en el cielo. Parece que Dios no respondiera. Y ahí muchos entran en una peor crisis. ¿Por qué el Señor actúa así? Primero, mira lo que dice la palabra aquí. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Estaba angustiado. Me van a apedrear, tienen razón, su culpa, qué sé yo, qué pensamientos por su cabeza. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaban enojados con él. ¿Están entendiendo eso? Qué triste, ¿no? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Dijo: tierra, trágame. Mas David dijo: estoy roto, ¿quién me sanará? Mira lo que dice la Biblia. Y David se fortaleció en Jehová. ¿Sabes qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo dice que luego que se fortaleció en el Señor, pidió que le trajeran el efod, que eran los instrumentos que ellos en su tiempo usaban como señales y símbolos para buscar a Dios. Y le preguntó al Señor y le dijo: Señor, ¿debo ir tras ellos o no? Y el Señor le respondió: ve. Él fue, los alcanzó, recuperó a sus hijos, a las esposas, y encima un botín de guerra. Se volvió más rico de cuando estaba antes. Eso es multiplicación. ¿Cuánto te dicen eso? Pero yo quiero que nos detengamos mucho en esta frase, en el versículo 6. Se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. ¿Por qué es que hay silencios en el cielo? ¿Por qué es que hay momentos donde Dios parece que no te responde en tiempos de guerra? Porque el Señor quiere enseñarte la posición que debes tener. Cuando tú eres nuevo convertido, cuando eres un recién nuevo convertido, ¿no es verdad? Tú buscas al Señor con desesperación en tus momentos difíciles. Hay algunos que dicen: Señor, si hoy al salir de mi casa no me hablas, llegando al trabajo me voy a cortar las venas. Y cuando te sientas en el bus, el chofer pone una música cristiana que dice: el Señor es tu fortaleza. ¡Ah! El Señor me ha hablado en el bus. Aleluya, Dios es bueno. Cuando eres recién convertido, Él hace cosas maravillosas. ¿Está bien o no? Algunos cristianos entran hasta en la bibliomancia y Dios les habla. ¿Cómo se dice bibliomancia? Señor mío, estoy a punto de ahorcarme. Háblame en tu palabra. Cierran los ojos y con los dedos calculan y frájame en la Biblia, donde mi dedo señale. Y justo tu dedo cae en: yo soy tu Dios que te fortalece. Aleluya. Dile que está: el Señor es bueno. Cuando eres un bebé espiritual, Él va a usar recursos, formas de hablar. ¿Cuánto dicen eso? Pero cuando has crecido, cuando ahora eres lo que eres, dile: el Señor quiere que aprendas a fortalecerte en Él. ¿Qué es fortalecerte en Él? Es que entiendas que Él jamás te va a abandonar, que siempre te ama,
Entonces, cuando estés en el peor momento de tu crisis, ya no funciona la bibliomancia, ya no funciona que el chofer mundano ponga música cristiana. Lo que funciona es que te pongas de pie y abras la boca y digas: no entiendo lo que está pasando, solo sé que el Señor está conmigo y Él me ama y Él murió por mí. Esa verdad es universal y nadie lo cambia. Alguna cosa buena va a acontecer. Señor, no entiendo, estoy sufriendo, pero ni siquiera estoy encaminando en mis fuerzas. Tú eres quien me sustenta y sostiene. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es recién que el Señor habla con David. ¿Te has dado cuenta? Porque la idea hubiera sido que hubiera ido donde el Señor primero: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? David, Señor, persíguelos, yo estaré contigo. Sálguese. Y me fortalecí en el Señor. Ese es el orden que todos los niños en la fe quieren. Pero el Señor quiere capacitarte para algo más grande. Ya no es la bibliomancia, la música del chofer incrédulo, no. Ahora es que tú aprendas a creer en Él. Y en los momentos más difíciles de tu vida, te fortalezcas primero en Él. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Qué es fortalecerte primero en Él? Creer que lo que Él dice es verdad. Yo soy lo que Él dice que yo soy. Yo tengo lo que Él dice que yo tengo. ¿Te has dado cuenta que eso pasó con los discípulos del Señor? ¿Cuántos recuerdan la historia de los discípulos del Señor? ¿Cuántos recuerdan allí que de pronto los discípulos estaban en un momento en el que había una tempestad? ¿Cuántos recuerdan allí? Una tempestad terrible, una tempestad loca, y habían hecho todo lo que ellos podían, y el barco estaba, ¿qué? Zozobrando. Solo que ¿quién estaba en el barco? Impresionante, ¿no? Jesús estaba en ese barco durmiendo abajo. Señor Jesús también necesitaba dormir. Dile al que está a tu lado: por eso los pastores tienen descanso el lunes. Dile al que está a tu lado: no moleste al pastor día lunes, dile. Necesita descansar. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Jesús estaba durmiendo. Cuando ellos vieron que ya no podían en sus fuerzas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por favor, ¿qué hicieron? Fueron a despertar al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo creen que lo despertaron? Yo no me imagino que bajaron las gradas. Ay, Lisura está durmiendo. ¿Cómo lo despertamos? Ay, no sé. ¿Creen que fue así? Hoy estaban desesperados. El barco se iba a hundir. Yo pienso que fueron: Jesús, baja rápido. Jesús. Jesús despertó. ¿Qué está pasando? Apenas Jesús despertó, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Qué contradicción, ¿no? ¿Despertar a Jesús es poca fe? ¿Acudir a Jesús es falta de fe? ¿Cuál es el problema aquí? Es que ellos no se fortalecieron en fe. Ellos fueron desesperados. No todo nuestro acudir a Dios es fe. Muchos acudimos a Él desesperados: Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Están entendiendo eso? Nuestro orar no debe ser desesperado. Nuestro orar debe ser fortalecidos en fe. Y Dios va a hablar contigo. En lugar de estar buscando estrategias: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Señor, ¿qué haré? Quizá a lo mejor es: yo solo sé que tú me darás sabiduría, Señor, porque tú eres mi pronto auxilio. Y una vez que estás fortalecido en el Señor: Señor, dame dirección. ¿Qué pasos debo dar? ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hablar contigo. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando el Señor Jesús despierta, lo primero que es: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos no sabían ni siquiera, solo estaban desesperados. Lo mismo aconteció con Saúl. Mira lo que dice aquí la palabra. Vamos a 1 Samuel 28:6. 1 Samuel 28:6. En ese mismo momento el rey Saúl luchaba contra los filisteos y también buscó una palabra del Señor. Pero el Señor, ¿qué? No le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cuál fue el resultado? Buscó una medium. Buscó una bruja, ¿cierto o no? No es que en realidad él era buscador de mediums y brujas. Él quería una respuesta del Señor. El problema es que no entendió que para tener una respuesta de Dios
estamos en un momento en el que primero debemos aprender a fortalecernos en Él. Eso se llama creer en su gracia y favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, la gracia de Dios está contigo. Favor de Dios está contigo. Que esa sea tu fortaleza cada día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada día. ¿Qué debes hacer? Y hemos hablado domingo atrás. Judá está hacia el este. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Abre la boca para declarar la palabra. ¿Están entendiendo? Para confesar la palabra, para hablar la palabra. Y tercero, entra en el Espíritu, habla en lenguas, comienza a profetizar, orar. ¿Cuántos dicen amén? Y serás fortalecido. Así que dile al que está a tu lado, en los peores momentos de tu vida, dile, los peores momentos de tu vida, dile allí, fortalécete primero en el Señor. Y luego el Señor va a hablar contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitas crecer. ¿O alguno de ustedes quiere seguir estando en bibliomancia? Porque ahí el Señor un día también va a hacer que madures. Vas a cerrar tus ojos en tu tiempo de desesperación. Y así, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Háblame en tu Biblia. Con tu dedo vas a calcular, vas a abrir la Biblia. Cuando mi dedo caiga ahí ese versículo, pones tu dedo y de pronto abres tus ojos. ¿Y qué va a decir? Y Judas se ahorcó. Dile al que está a tu lado, el Señor está contigo, Él te ama, cree en esa verdad. En tus tiempos de crisis, fortalécete en esa verdad. Esa verdad nada lo va a cambiar, nadie. Él está contigo, aleluya. Oh, Sharahambalabashito. Todavía algo más, me ayuda aquí. La palabra de Dios dice que en medio de esa actitud de ahora el Señor le habló y persigue a esos tus enemigos, aconteció algo. Primero, 200 de sus hombres se sintieron cansados. Y no encontramos a un David exhortándolos, defendiéndolos, sino contrariamente, comprendiendo su cansancio. ¿Por qué? Porque ahora que él había sido fortalecido, él podía fortalecer a otros también. ¿Cómo están entendiendo eso? Segundo, la palabra de Dios dice que en el camino encontró a un egipcio que era esclavo de un amalecita. Encontró a un egipcio esclavo de un amalecita. Era propiamente un esclavo de sus enemigos. Y estaba muriéndose de hambre porque su amo lo había abandonado y él estaba muriéndose. ¿Sabes qué hizo David? David lo tomó, lo curó y lo alimentó. O sea, aún en medio de la búsqueda de lo que él necesitaba, él ayudó a otros. ¿Sabes en qué se convirtió ese siervo? En su propio guía. Los guió hasta el campamento de los amalecitas y ahí venció. ¿Sabes? Una de las claves en tu vida cristiana es, aún en medio de la búsqueda, aún en medio de las respuestas que estás esperando, ayuda a otros. La Biblia dice que Abraham que no tenía hijos, comenzó a orar. ¿A orar por quién? Por las mujeres estériles que no tenían ese tiempo hijos. No tenía aún su hijo y oró por las estériles. Y las estériles tuvieron hijos. La Biblia nos muestra que José en el Antiguo Testamento interpretó el sueño de los que lo necesitaban cuando aún su sueño ni siquiera se había cumplido. Impresionante. Algunos creen que yo tengo que estar bien todavía para ayudar a otros en un sentido, ¿no? Sin problemas. Algunos creen que primero tienen que mis problemas solucionarse para ayudar a otros. El pastor dice que debemos predicar el evangelio, pero tenemos tantos problemas. Cuando se solucione, el Señor me va a ver allí en las calles. No funciona así. Dile que no funciona así. La vida de fe es que mientras yo espero en el Señor, yo voy ayudando a otros. ¿Cuánto dice amén? El diablo quiere hacerte creer lo contrario. Pero escucha una cosa. En los tiempos que más necesites una respuesta, ayuda a los otros a buscar respuestas. Ayúdalos a los otros a tener fe. ¿Cuánto dice amén? Y alguien hasta puede decirte, pero si tú también estás orando por eso, sí. Ambos entonces esperaremos en el Señor. El Señor nos va a responder. Nunca esperes primero. Pastor, tengo un problema de salud y nadie ora por mí. Y el otro día vino una hermana que también tenía otro problema. Yo le he dicho, ay hermanita, has buscado la fuente errada. Yo estoy peor que tú. ¡Qué terrible! Estás enfermo,
buscando una sanidad, ora por los enfermos. Y la gracia y el favor de Dios descenderá sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que después que recuperó a las esposas, a los hijos en esta situación, a los 3 días muere Saúl y David es levantado como rey. ¿Te das cuenta? En el momento más fuerte de sus desgracias, ¿quién creyera que estaba a la puerta de su victoria? Y porque se fortaleció en el Señor, vivió esa victoria. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento él hubiera tirado la toalla? ¿Qué pasa si en ese momento él hubiera desistido? No dejes de luchar. Dile al que está orando, no dejes de luchar. Estás orando por el esposo, la esposa, por los hijos. Estás orando por alguna cosa. Estás esperando por formar un hogar, un matrimonio. Estás orando porque Dios abra las puertas en tu vida emocional. El diablo te va a decir, basta, no va a acontecer. Tú sigue luchando, sigue creyendo. Estás a puertas, ¿está bien? Estás a puertas. Es el peor momento de tu vida, donde todo parece, estás a puerta. Algo grande va a acontecer. Solo cree en su gracia y favor. Estás a puerta de subir a un mayor nivel, de experimentar mayor bendición. ¿Cuánto dice amén a eso? Aleluya. No tengo cómo compartir detalles con ustedes, pero estos días, antes de ayer y ayer, el año de la multiplicación, vamos a levantar iglesias. Se ha presentado un problema serio en la viña nuestra, con una de nuestras iglesias, serio. ¿Qué quieres que el diablo primero me dice? Es el año de la multiplicación y ahora mira ese es el problema. Entonces hoy me levanto para decir, significa que más bien mayor cantidad de iglesias serán abiertas, porque entonces estamos a puerta de una victoria. Vamos a fortalecernos en fe, vamos a llenarnos de fortaleza, de gracia, de favor. Dale un aplauso fuerte al Señor y dile, estoy a puertas de mi victoria. Mientras aplaudes al Señor, dile, el Señor está conmigo, su gracia y su favor. Aleluya. ¿Cuántos creen esa verdad? No he venido a solo provocar en ti una emoción. He venido a ti a traer un despertar, a un mirar en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Él es tu victoria. ¿Cuánto dice amén a eso? Vamos a ponernos de pie todos juntos. Aleluya. Estoy harto de que mi jefe me trate